muchos de los médicos, incluyendo intensivistas, tienen pues como en mente que cuando se enfrentan a un paciente con shock, la respuesta o la mejor opción pues como para ese paciente tal vez sean los bolos de líquidos. Sin embargo, ya también otros muchos sabrán que solamente la mitad de esos pacientes van a responder a esos bolos de líquidos. Y eso ha hecho necesario que sepamos en realidad cuál es el comportamiento hemodinámico de esos pacientes para poder conocer cuáles sí responden y cuáles no. Y esto, pues definitivamente termina siendo un reto para nosotros los clínicos, ¿cierto? Como les había mencionado, desde hace más de 30 años este término o esto de monitoría se ha venido pues como evaluando y esta imagen yo ya se las había mostrado previamente y es básicamente eso, que seguimos en la misma tónica. A veces nos pasamos y hematizamos los pacientes, otras veces tal vez no somos muy generosos, sino que somos más restrictivos, pero llegar a este punto en el que el paciente está adecuadamente optimizado en términos de volemia, pues digamos que es difícil. Y todo esto empezó desde hace más de 30 años con el doctor Shoemaker, que fue pues como para la época y sigue siendo un referente en publicaciones en términos de monitoría tanto invasiva como no invasiva, ¿cierto? Él se enfocó para la época principalmente en el paciente traumatizado, pero desde entonces ha sido escritor y editor de una gran cantidad de literatura al respecto. Y fue pues como la primera estrategia. Él hablaba de unas variables suprafisiológicas en los pacientes y del uso de unas grandes cargas hídricas en términos pues como de la reanimación. Sin embargo, después de cuando se empezaron a hacer estas publicaciones, la tendencia fue a obtener esos valores super anormales y después de eso empezamos a ver las consecuencias o los efectos adversos de ese aumento deliberado en el uso de líquidos y hemoderivados. Y posterior a esto, ya hacia el año 2000, encontramos que los pacientes cuando se intervenían y se hacía esa reanimación con variables suprafisiológicas, tenían esos efectos adversos, sobre todo de presentar terceros espacios, edema y aumento de la mortalidad y muchas otras complicaciones que ya hemos venido revisando, ¿cierto? Entre ellas, pues el uso de estrategias agresivas, sabemos que nos va a dar complicaciones cardíacas y pulmonares, disminución de la motilidad del tracto gastrointestinal, va a empeorar la coagulopatía, el síndrome de disfunción orgánica múltiple, eh, mientras que cuando se utilizan esas estrategias que no son tan agresivas, sino que son más bien restrictivas y basadas en esas variables hemodinámicas, tenemos estancias hospitalarias más cortas, disminución en el tiempo de SRA y una menor tasa de mortalidad. Entonces, esto nos ha llevado a pensar que el uso racional de la fluidoterapia termina siendo la piedra angular del paciente del manejo del paciente en cuidado crítico. Y adicionalmente es un papel, la monitoría hemodinámica juega un papel fundamental para hacer pues un adecuado abordaje, ¿cierto? Entonces, desde esa época hasta el momento hemos venido pasando por varias variables o por las variables pues como estáticas, otras dinámicas, vamos a ver unas cosas pequeñas. Sabemos pues que las variables estáticas se van a dividir en dos grandes grupos que son las presiones de llenado, dentro de las que está la PVC y la presión en cuña, y unas variables volumétricas, dentro de las que tenemos unas medidas indirectas a través de estrategia PICO y otras que se pueden lograr a través de ecocardiografía y a través del catéter de arteria pulmonar. Respecto al catéter de arteria pulmonar, él también nos da mediciones directas e indirectas, que son pues muy amplias y que, como vimos en la revisión previa que yo también hice sobre el escape, esta es una estrategia que deberíamos utilizar en los pacientes que tienen choque cardiogénico, que no responden de forma adecuada al manejo inicial y pues digamos que nos va a dar luces sobre cuál es la condición real del paciente. Y finalmente, pues la ecocardiografía, que es otra de las estrategias que hemos venido utilizando a lo largo de o en los tiempos recientes y que cada vez se hace un conocimiento más amplio y que definitivamente es algo bastante importante para los clínicos y para la reanimación óptima de los pacientes, ¿cierto? Esta sería pues como otra de esas variables.
el volumen diastólico final global que se puede lograr a través de monitoreo a pico, y podríamos hablar de muchas otras estrategias en realidad, pero pues como lo que nos trae a este punto va a ser estas dos variables que son nuevas o nuevas entre comillas, porque en realidad se han descrito desde hace varios años, solamente que no están ampliamente utilizadas y no son tan conocidas, eh, para, para poder, pues, como hablar del tema como tal. Entonces, ya dentro de las variables dinámicas tenemos la presión arterial invasiva, que pues todos la conocemos y podemos hacer pues como unos análisis respectivos de la curva. Nos va a dar proporcional a latido la presión arterial y pues todos conocemos cuál es la fórmula para calcularla. Y finalmente, en la ecocardiografía, otra de esas variables dinámicas que podemos calcular es la integral velocidad-tiempo. No vamos a detener en la forma en que esta se calcula, pero lo que sí nos puede decir es cuáles pacientes nos van a responder a líquidos y cuáles pacientes, en definitiva, no van a responder a ellos y necesitan la administración de otras estrategias, ¿cierto? Entonces, ya llegando a lo que les quería mencionar o al tópico, pues, directo de la charla, es el índice, el primero que vamos a mirar es el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, ¿cierto? Entonces les había dicho que sabemos que la monitoría invasiva hemodinámica en los pacientes con falla cardíaca avanzada y shock cardiogénico es una indicación en aquellos pacientes que no responden al tratamiento pues como inicial. Y digamos que ese concepto viene o parte de unas suposiciones, y es que si tenemos esos parámetros hemodinámicos que puedan ser sensibles, podemos detectar cambios tempranos y sutiles en la condición del paciente y hacer intervenciones rápidas. Lo otro es que sí se puede, o sea, que esas variables se pueden evaluar de forma repetida y continua en el tiempo. Y además que esos parámetros hemodinámicos, junto con el conocimiento claro de la fisiopatología que está cursando el paciente, va a permitir que se puedan hacer intervenciones que estén basadas en ese conocimiento y en esa fisiopatología, y que tal vez esto pudiera mejorar los resultados. Sin embargo, sabemos también que hasta este momento nada de lo que yo les he mencionado es un parámetro ideal para poder hacer una reanimación adecuada, un enfoque adecuado de los pacientes, sino que tal vez lo que necesitemos sea la suma de cosas para poder tomar las mejores decisiones, ¿cierto? Entonces ese parámetro ideal es difícil de alcanzar, y digamos que partimos de la confianza de esas variables de mediciones hemodinámicas para tomar pues como decisiones que puedan ser difíciles en la práctica clínica. Entonces, ¿qué es el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar? El índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar básicamente es la relación que hay entre la presión de pulso y la presión de la aurícula derecha, ¿cierto? Eso no tiene pues como una dificultad grande en hacer los cálculos, pero el problema va en la interpretación fisiológica, que claramente es más compleja, y como eso hace que sea difícil, pues lo primero que vamos a mirar es parte de la fisiología. ¿Listo? Vamos a partir también de mencionar que el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar lo vamos a utilizar en los pacientes que tengan falla cardíaca. Y para entender todo esto, vamos a partir de que la falla cardíaca va a ser un síndrome clínico que está generado, puede ser por una alteración que sea estructural o funcional del lado derecho del corazón, y eso va a causar que se produzca un suministro que es subóptimo a la circulación pulmonar, ¿cierto? Ahora, usted puede tener una falla cardíaca porque tenga una falla del ventrículo derecho, pero eso no necesariamente es un requisito. O sea, usted puede tener una falla derecha sin que su ventrículo derecho esté fallando, porque habrán muchas otras etiologías que puedan causar la falla cardíaca, ¿cierto? Entonces, como el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar se calcula cogiendo la presión de pulso de la arteria pulmonar dividida la presión venosa central o la presión de la aurícula derecha, vamos a entender que van a haber unos factores que pueden o no modificarla, ¿cierto? Que pueden o no modificar ese índice de pulsatilidad de la pulmonar. ¿Cuáles son algunos de esos factores? El primero es, pues para poder calcular la presión de pulso, yo necesito tener la presión sistólica de la pulmonar, ¿cierto? Y
podemos o muchas veces uno puede interpretar esa presión sistólica pulmonar como un indicador de la función contráctil del ventrículo derecho. Sin embargo, esa presión sistólica pulmonar no solamente va a depender de la función contráctil, va a depender de muchos otros factores. Por ejemplo, depende del volumen sistólico del ventrículo derecho. Entonces, si yo tengo una precarga que es ineficiente, pues claramente la presión sistólica pulmonar va a estar caída, por ejemplo. Y adicionalmente, uno de los factores más importantes, como vamos a ver más adelante, es esta capacitancia arterial pulmonar, que va a ser otro de los determinantes, ¿cierto? Y además, dentro de los determinantes pues, de este índice de pulsatilidad de la pulmonar, la presión de la aurícula derecha o la PVC alta siempre se ha interpretado pues, como un signo de insuficiencia del ventrículo derecho, ¿cierto? Ahora, cuando miramos la parte de la capacitancia pulmonar, ¿cierto? Esa capacitancia pulmonar va a hacer referencia a la relación que hay entre la presión de pulso de la pulmonar y el volumen sistólico del ventrículo derecho. Y básicamente hace referencia a la capacidad, pues, como del lecho pulmonar de recibir ese volumen sistólico, ¿cierto? Ahora, esa capacitancia pulmonar se ha encontrado en estudios previos que tiene una amplia asociación con mortalidad y con desenlaces en los pacientes de trasplante cardíaco. Cuando nosotros miramos de qué depende la capacitancia pulmonar, como les mencioné, es básicamente volumen sistólico del ventrículo derecho con la presión de pulso. Pero si hacemos pues como el ajuste de esta fórmula, vamos a encontrar que la presión arterial de pulso va a ser el volumen sistólico del ventrículo derecho sobre la capacitancia pulmonar. Entonces acá podemos concluir las siguientes cosas. La primera es que la capacitancia pulmonar se va a asociar pues como de forma independiente con esos resultados, y la otra importante es que esto no es lo mismo que distensibilidad arterial. La distensibilidad del lecho arterial va a ser un determinante de esa capacitancia pulmonar, pero no es lo mismo. Esa distensibilidad arterial va a depender de las características de los vasos, de la elastancia de esos vasos, pero no va a ser el determinante principal, porque para poder definir cuál es el determinante principal, también necesitamos tener el concepto de volumen asociado, ¿cierto? Entonces, esto era lo que les estaba mencionando previamente en formas gráficas. Yo tengo para un valor dado de presión de pulso de la arteria pulmonar un volumen sistólico, ¿cierto? Pero si yo hago una modificación de la capacitancia pulmonar, si esa capacitancia pulmonar va disminuyendo, entonces lo que vamos a tener es que la presión de pulso de la pulmonar va a empezar pues, a aumentar. Igual pasa con, si yo hago una disminución del volumen sistólico, va a pasar exactamente lo mismo en términos de capacitancia pulmonar, porque pues también se va a ver modificada claramente porque este va a ser uno de los determinantes. Hasta ahí vamos bien. Hay una pregunta acá en el público. Es la presión de pulso. Es la distólica menos la diastólica sobre la presión de la aurícula derecha o la presión. Sí. Menos la distólica que da la mediana. Es la diferencial. Listo. Entonces, estas curvas nos trae, por ejemplo, varios valores de capacitancia pulmonar, ¿cierto? 1.5, 3 y 5, y la modificación de la presión arterial, del índice de pulsatilidad, perdón, de la arteria pulmonar, y asociado a la presión de la aurícula derecha. Entonces, ¿qué podemos ver? Que para un volumen sistólico dado, digamos, por ejemplo, acá, para un volumen sistólico dado, a medida que por ejemplo, para esta capacitancia pulmonar, vamos a encontrar que a una presión arterial, digamos, de 5, el índice de pulsatilidad se va a ver disminuido a 2, ¿cierto? Y pues va a ser una cosa progresiva en el tiempo. Pero si, por ejemplo, lo hacemos con esta, donde la capacitancia es de 5,
¿cierto? Esto también va a modificar pues como los valores en términos pues también como del volumen. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender, que el índice de pulsatilidad es una variable pues que es muy fácil de calcular, pero no necesariamente implica que sea pues como tan fácil de interpretar y ya les voy a mencionar por qué más adelante. Esta otra curva lo que nos muestra es la relación de tipo hiperbólica que hay entre la capacitancia arterial pulmonar y la resistencia vascular pulmonar. Y que es importante tener en cuenta, como en todas las relaciones hiperbólicas, que llega a un punto, digamos, en los que se estabiliza, que la capacitancia pulmonar va a generar en un punto dado, pues no va a hacer unas modificaciones que sean significativas, a pesar de que ya se aumente la resistencia vascular pulmonar. O sea, esto es importante, pues como tenerlo en términos de relación pues como con las resistencias que pueda tener el lecho pulmonar. Sin embargo, sí es claro pues que va a haber una disminución de esa capacitancia a medida que las resistencias vasculares vayan aumentando, pero llegando pues como a un tope, no es como una cosa infinita. ¿Listo? Y el otro determinante que teníamos o que les había mencionado previamente es la presión de la aurícula derecha o la PVC. Entonces, ¿cómo va a modificar la PVC? Los valores o las curvas, pues como del gasto cardíaco y del retorno venoso, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta que en un corazón en el que yo tenga un gasto cardíaco que sea normal del corazón derecho, pues que vendría a ser la PVC claramente va a hacer modificaciones de los valores del volumen estresado, ¿cierto? Sin embargo, si yo tengo pues eso cuando yo tengo un corazón que está estructuralmente normal, con un gasto cardíaco conservado, esa modificación no va a ser tan significativa. Pero cuando yo tengo un corazón enfermo, un ventrículo izquierdo que sea disfuncionante, sí va a haber una modificación importante pues, o en relación a la presión arterial, en relación a la presión o la atrial mejor, o la PVC, sí se va a ver modificado el volumen estresado en términos de aumento de esa presión. ¿Cómo así? Va a ser mucho menor o va a aumentar el volumen estresado cuando hay cambios en esa presión o en esa PVC, ¿cierto? O sea, lo que esto es, se afecta. Pero que de repente es porque el corazón está bien, cuando tú subes la PVC, mira que hay todavía respuesta a volumen, mientras que acá no hay respuesta. Exactamente. Y lo otro importante es como qué tanto impacta una u otra variable, porque va a ser diferente si la causa de mi falla derecha es un corazón estructuralmente enfermo a si hay hipertensión pulmonar de otra etiología, por ejemplo. Entonces eso es lo que nos muestran pues como estas gráficas. Listo. Entonces, para concluir esta parte, tenemos que entender que el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar está influenciado por muchas variables. La PVC por la presión en cuña, por la capacitancia pulmonar y obviamente por el volumen sistólico y por la capacidad de ese ventrículo derecho de funcionar, ¿cierto? Todos estos parámetros van a depender también de la interacción que haya entre el retorno venoso, porque si no tenemos un retorno venoso efectivo, pues no vamos a lograr una optimización o un funcionamiento ideal del sistema, y adicionalmente la relación hiperbólica que les había mostrado entre la resistencia pulmonar y la capacitancia pulmonar, ¿cierto? Entonces, esto nos da que el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar es un índice que nos puede dar pues como luces de cuál es el funcionamiento del ventrículo derecho, pero tiene un problema y el problema es que como vimos, por ejemplo, en las curvas, va a modificarse esos valores de PAPI si yo tengo un corazón disfuncionante o si tengo la PVC alta o si tengo la capacitancia pulmonar disminuida o si tengo la resistencia pulmonar aumentada. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que los puntos de corte van a ser diferentes según la población que estemos evaluando. Y este ha sido pues como uno de los problemas del índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar, ¿cierto?
Cuando se trate, pues, como de pacientes más homogéneos, los principales determinantes van a ser el volumen sistólico y la PVC, eh, pero además, pues, tener en cuenta que el índice de pulsatilidad va a ser un importante representante de la relación de Fran-Starling si la capacitancia pulmonar y la presión en cuña son valores constantes. Entonces, ¿qué? Hola. ¿Alguien quiere hablar? Es que se abrió el micrófono de otra persona, creo. No, listo. Entonces, en algunos estudios, incluyendo pues algunos estudios emblemáticos, se vino encontrando pues como esas características o ese valor que nos daba el índice de pulsatilidad. Por ejemplo, en el ESCAPE, que fue el que yo revisé previamente, ellos encontraron que el índice de pulsatilidad se ha asociado con signos clínicos de falla cardíaca ventricular derecha, como aumento de la presión yugular, ascitis y edema. También se asociaba en términos ecocardiográficos con modificaciones en el tamaño auricular, el tamaño de la vena cava y del ventrículo derecho, y también con signos hemodinámicos de falla cardíaca derecha, como aumento en la presión de la aurícula derecha. También se ha encontrado que este es un predictor de mortalidad independiente y de hospitalización a 6 meses, ¿cierto? Este es pues como los impactos, este es pues como un estudio post-hoc que se hizo del ESCAPE y básicamente ellos cogieron pues como evaluaron como toda la corte del ESCAPE, que eran 433 pacientes, de esos solamente 202 tenían datos de cateterismo cardíaco derecho y de esos 190 pacientes se pudieron incluir en este análisis post-hoc. Ellos encontraron que a medida que la PAPI, perdón, iba disminuyendo, eh, la fracción del ventrículo izquierdo también disminuía y que se tenía una insuficiencia tricuspidia que podía ser más grave, una vena cava inferior mucho más dilatada y un gasto cardíaco en general disminuido, ¿cierto? Y adicionalmente, la PAPI fue un predictor significativo de mortalidad, pero no necesariamente eso implicaba una relación, por ejemplo, entre la presión de la aurícula derecha con la presión en cuña o el índice de trabajo de accidente vascular del ventrículo derecho. Entonces, esa es pues como la importancia, ¿cierto? Estas son pues como las Kaplan-Meier de ese análisis post-hoc y lo que se encontraba era que en los pacientes que tenían un índice de pulsatilidad que era menor de 3.65 versus mayor de 3.65, la sobrevida de los pacientes era mayor en los que el índice de pulsatilidad era mayor y en aquellos que pues la probabilidad de sobrevida o de rehospitalización también se veía modificada por este valor. Las dos curvas nos daban una pequeña estadísticamente significativa, hablándonos pues como de eso, ¿cierto? Este fue otro estudio que encontré en el que se evaluaron, pero pacientes que tenían hipertensión pulmonar. Fueron 272 pacientes de los que tenían registrados en una base de datos y en este estudio encontraron que la sobrevida fue significativamente peor en los pacientes que se encontraban en el cuartil más bajo de PAPI, es decir, que tenían un valor por debajo de 3.7 en comparación con los otros cuartiles. En términos generales, la diferencia en la supervivencia fue de 51 versus 75%, y esta es la curva de Kaplan-Meier que traía el estudio, ¿cierto? Entonces, bueno, ahorita les digo eso. Ahora, para seguir con la siguiente parte, la otra parte sería el poder cardíaco. Y el poder cardíaco es algo que tenemos que entender partiendo del corazón como una bomba que eh, produce o que suministra una energía hidráulica y que esa energía hidráulica es la que va a mantener funcionante todo el sistema circulatorio, ¿cierto? Entonces, básicamente el poder cardíaco a lo que hace referencia es a la tasa de producción energética, o sea, a la capacidad del corazón de funcionar como bomba y de producir energía, ¿cierto? Eh, en términos pronósticos, también hay varios estudios que han encontrado que el poder cardíaco es una de las variables más importantes, pues de las variables hemodinámicas más importantes. Y la fórmula, pues es básicamente
la presión arterial media por el gasto cardíaco divide a una constante que es 4,51. Entonces dice, hasta ahí no, pues súper fácil. Pero no, todo se complica. Entonces, la idea de esto es que un poder es una potencia de trabajo y eso se debería expresar pues como en términos de eso, en potencias de trabajo, ¿cierto? En el caso del corazón, el poder cardíaco va a ser básicamente el producto del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, o sea, el gasto cardíaco. Hasta ahí todo muy claro. Esta curva lo que nos muestra básicamente son las relaciones que hay en la presión ventricular, en la presión sistólica, la presión diastólica y además el volumen ventricular, ¿cierto? Y entendemos que, o podemos entender o deducir que esta es el volumen sistólico que tiene pues como un paciente dado y que básicamente esta partericita sería el volumen de fin de diástole, el volumen pues como que habría final de, de sístole, perdón, ¿cierto? Pues a final de sístole. Entonces, esta curva lo que nos está mostrando es las asas de presión-volumen que hay en el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y estas básicamente lo que tenemos acá son la presión intraventricular en la fase de eyección y la presión ventricular en la parte de llenado o en la fase de llenado, ¿cierto? Cuando uno coge estos valores o estas presiones, es que se complica la situación porque básicamente lo que uno tiene que hacer para entender esto o para sacar las fórmulas de esto es hacer una integrada de el volumen de fin de diástole, pues integrar el volumen de fin de diástole con el volumen sistólico final, asociarlo pues como a la presión sistólica. Yo les juro que algún día entendía esto, pero ya no lo recuerdo porque hice un semestre de ingeniería, pero ya no lo logré. Y la relación entre estas dos variables es lo que nos va a permitir pues como hacer la fórmula adicional. Sin embargo, cuando uno tiene en cuenta como eso, que sería presión sistólica y presión diastólica, lo que estamos teniendo en cuenta es esta partecita de la curva. No estamos teniendo en cuenta esta parte restante. O sea que estamos haciendo la presunción de que ese poder cardíaco está sobreestimado porque nos está dando pues como un valor global y no estamos incluyendo en esta zona o no estamos incluyendo esta parte en la integral, ¿cierto? Entonces podemos decir que el poder cardíaco calculado se sobreestima en consecuencia pues de eso, ¿cierto? Entonces básicamente la fórmula llega a este punto que sería que el volumen sistólico es la relación que hay entre la integrada de la presión sistólica menos la integrada de la presión diastólica. ¿Listo? Sí. Entonces hasta ahí vamos. Sin embargo, el asunto continúa haciéndose un poco más difícil. ¿Por qué? Porque adicionalmente, en el 53 más o menos, un grupo liderado por el doctor Sarnoff hicieron pues como un cálculo del trabajo del volumen sistólico usando la presión media, ¿cierto? Entonces esa fue pues como la fórmula inicial, que era también la integrada de estas variables. Entonces, si nosotros hacemos el reemplazo de estas variables, lo que vamos a tener es que la presión media durante la sístole va a ser la integrada de la presión sistólica dividido el volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole, ¿cierto? Ahora, cuando uno hace, lo siguiente que uno puede decir es que como acá estábamos perdiendo esta parte que eran las presiones de llenado, ¿cierto? Entonces las presiones de llenado podemos también hacer como el cálculo, o sea, si nosotros asumimos que esta presión durante la media, durante las sístoles son las presiones de llenado, pues tenemos esta misma fórmula y de acá lo que podemos sacar después de hacer el cálculo de las integradas es esta la fórmula que nos queda, es decir, que el volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole va a ser el volumen sistólico, ¿cierto? Esa fórmula que todos no sabemos sale de ahí. Listo.
Entonces, pues ya una vez teniendo esto, sabemos que el trabajo del volumen sistólico va a ser esto que ya calculamos por el volumen sistólico y por ende, entonces podemos decir que el poder cardíaco va a ser la presión media menos las presiones de llenado por el gasto cardíaco. Eh, hasta ahí vamos bien. Lo que quería calcular era el volumen del stroke, ¿cierto? El stroke del corazón, y lo que quieres hacer es multiplicarlo por la frecuencia cardíaca para determinar cuánto de trabajo tiene el corazón en un minuto. Exacto. Entonces, esto es como un eje, o esto es como en un paciente. ¿Cómo se calcularía eso? Hola. Esto es en un paciente, esto es un ejemplo en un paciente. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se llega al resto de la fórmula. Entonces, si nosotros tenemos un paciente normal, un paciente sano, partiendo del hecho de que la presión de la aurícula derecha se puede utilizar como una medida de la presión de llenado en la ecuación, vamos a tener lo siguiente. Tenemos pues es un paciente sano, entonces una presión o una PDC de 3, una presión arterial de 120/80, cuya presión arterial media es 93, un gasto cardíaco que tenemos de 5 para un individuo normal, entonces podríamos decir que la fórmula nos va a dar 90, que sería esto ya hecho, pues 90 menos 3, que sería la presión media menos la presión de la aurícula derecha, multiplicado por el gasto cardíaco, y esto nos da 4,51, que era la constante que teníamos al principio. O sea, todo lo que les dije ahorita era para llegar a entender por qué era 4,51, ¿cierto? Ahora uno también lo puede utilizar haciendo esa constante. Otra forma es hacerlo pues como, eso nos daría como en reposo un watts, ¿cierto? O la otra opción sería multiplicarlo por esta otra constante, pero pues digamos que la fórmula más conocida utilizada es utilizando la constante de 4,51. Listo. Entonces, 451, gracias Ana. Entonces podemos tener estas dos fórmulas. Poder cardíaco sería presión media menos presión de la aurícula derecha por el gasto cardíaco dividido 4,51, o presión media menos la presión de la aurícula derecha por el gasto cardíaco por esta constante, que sería 2,2 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Entonces, todo esto para llegar a esta otra parte, que es qué evidencia tenemos del valor del poder cardíaco, ¿cierto? Entonces, como les mencioné al principio, el poder cardíaco también se ha encontrado que es uno de los determinantes más importantes hemodinámicos y pronósticos en los pacientes. Entonces, esto también fue un subanálisis o un análisis post-hoc de los pacientes que se ingresaron al shock trial. Y lo que ellos querían era mirar, pues, o sea, su objetivo principal era analizar como los correlatos clínicos, angiográficos y los resultados de los parámetros hemodinámicos que ellos encontraron ahí. Fueron 541 pacientes que tenían shock cardiogénico y ellos calcularon el poder cardíaco como ya les mostré. ¿Listo? Y esta es pues la relación o lo importante es ver esto, y es la relación que ellos encontraron en los grupos de pacientes, la relación de mortalidad con el aumento o el deterioro en el poder cardíaco. Entonces vemos que a medida que el poder cardíaco empieza a disminuir, especialmente cuando es por debajo de 0,6, pues ese es como el valor más importante, pero en realidad la mortalidad empieza a aumentar con un poder cardíaco que está por debajo de 1, ¿cierto? Entonces este fue como uno de los primeros estudios que dio luces para decir como, oye, este es un valor muy importante porque es mortalidad que se relaciona a los 30 días de hospitalización. Y fue la variable hemodinámica más fuerte en este estudio que encontraron asociada a mortalidad, ¿cierto? Y lo otro que encontraron era que los pacientes más ancianos o las mujeres teníamos también asociación de forma independiente con un poder cardíaco también más bajo. ¿Listo? Este fue otro estudio donde este grupo quiso evaluar el poder cardíaco en un grupo de pacientes que tenían enfermedad cardíaca aguda, pero eran pues como cosas, pues tipos de enfermedades muy variables y que eran sometidos a catéter de arteria pulmonar.
Ellos recolectaron 349 pacientes y en este estudio encontraron que un poder cardíaco que fuera inferior a 0.53 watts o menos tenían una mortalidad hospitalaria que era significativamente mayor. Este no traía curvitas. Y este fue el último que encontré, que era, pues este se publicó en el 2018, y lo que ellos querían mirar era hacer como un manejo estandarizado de los pacientes que tenían shock cardiogénico y mirar si esa estandarización del manejo de los pacientes con shock cardiogénico mejoraba los desenlaces. Ese era el objetivo principal. Sin embargo, cuando ellos hicieron los análisis de las variables hemodinámicas, ellos encontraron varias variables importantes. Dentro de ellas encontraron que los pacientes que tenían un lactato mayor a 3 a las 24 horas eran pacientes que tenían un OR de 79 para mortalidad, los pacientes que tenían un gasto cardíaco de menor de 0.6 tenían un OR de 10, y la otra, pues acá también mencionan el índice de pulsatilidad de la arteria pulmonar. Los pacientes que tenían uno de 7.82, pues tenían una tendencia también a mayor mortalidad, aunque este sí cruza la unidad y por eso pues como que pierde la significancia estadística, pero pues digamos que en términos generales en este estudio también encontraron esa asociación importante de mortalidad con un poder cardíaco que está disminuido. Entonces ya para terminar, pues lo que les quería traer era como presentarles estas dos variables. Yo personalmente no las conocía y fueron bastante difíciles de entender. Lo primero es decir, pues que el índice de pulsatilidad es un factor pronóstico, de rehospitalización y de mortalidad en los pacientes, y no solamente durante esta hospitalización, sino que los seguimientos son a varios años inclusive. También se ha encontrado que una mejor valor de índice de pulsatilidad pues tienen los pacientes una mayor tasa de supervivencia, que es importante tener en cuenta en los pacientes o sea, evaluar el índice de pulsatilidad en el contexto de los pacientes, que era lo que yo les mencionaba al principio. O sea, hacer la fórmula es muy fácil, pero partir del hecho de cuál es la variable que está alterando, la primera fórmula es muy fácil, la segunda no, pero de entender cuál, partir de entender, disculpen, partir de entender que no es solamente la fórmula, sino hacer el análisis de cuál es la condición del paciente y cuál es la determinante que está alterando ese valor de PAPI. Por eso en los diferentes estudios se han dado diferentes puntos de corte. Entonces, por ejemplo, para los pacientes con infarto de ventrículo derecho, una PAPI menor de 0.9 es el punto de corte. Para los pacientes que tengan dispositivos de asistencia ventricular izquierda, un índice de PAPI menor, un índice de PAP, porque ya tenía la I, menor de 1.85 es el valor de corte, y para los pacientes que tengan falla cardíaca avanzada, el valor sería menor de 3.65, ¿cierto? Es un valor que es fácil de calcular y digamos que ha venido recobrando relevancia de aceptación desde el punto clínico. Y adicionalmente, pues lo que les he mencionado en múltiples oportunidades es entender cuáles son los determinantes que están afectados para poder impactarlos. Respecto a esto, también es importante que a futuro se realicen estudios, porque digamos que los estudios hasta ahora solamente son estudios de asociación, pero es importante ver si ciertas terapias o una terapia enfocada al análisis que yo haga pueda o no modificar esto y si eso mejora o no los desenlaces. Y respecto al poder cardíaco, pues definitivamente es la variable hemodinámica más fuerte para predecir mortalidad hospitalaria.